Muy bien, como habíamos anunciado, está la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, con nosotros en Punto Final. Le agradecemos, por supuesto, el haber concurrido a nuestro llamado, y es la primera entrevista que hay de la fiscal de la Nación. Usted ha cumplido 5 semanas en el cargo. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mónica Delta, mucho gusto, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos 5 semanas ya de haber tomado las riendas del Ministerio Público y con un plan definido, el cual expuse el día de mi juramentación, el 8 de noviembre, para poder llevar adelante todas las necesidades, cubrir las necesidades, buscar la modernización del Ministerio Público y sobre todo recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía a través de nuestro trabajo del servicio fiscal. Que se ha perdido, tengo que decirle, doctora, y es necesario esa recuperación. La primera pregunta está vinculada precisamente a lo dicho por la presidenta Dina Boluarte esta semana en el mensaje a la Nación, donde además de una manera pública la emplaza como fiscal de la Nación a que la llame para las investigaciones y para dar su testimonio en el caso Cofre y en el caso Cirugía. Fue específica. Además, la nombró con sus 2 apellidos. ¿Cómo usted ha recibido ese emplazamiento de parte de la Presidenta de la República? Lo recibo con la única decisión de continuar con el trabajo, de seguir con el proceso, con el procedimiento regular, de llamarla próximamente. Es más, el día jueves temprano firmé la resolución ya fijando la fecha para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada. Es lo único que nos podemos nosotros expresar en ese sentido. ¿Para cuándo la va a convocar? Para el 2 de enero, si mal no recuerdo, sí. Porque ¿Después de fiestas? Sí, precisamente por el tema de las agendas, los 3 días de notificación previo y con los feriados que vienen, entonces somos muy cuidadosos y respetuosos de los plazos. ¿Era necesario un emplazamiento de parte de la presidenta en ese sentido? ¿Cómo lo recibió usted? Porque es muy importante, digamos, primero el tono que ella utilizó y segundo, que ella señala y habla de leyendas mediáticas y que se abren carpetas de investigación a partir de información que sale en los medios. Entonces, me gustaría, de parte de la autoridad de la Fiscalía de la Nación, una respuesta en ese sentido. Bueno, yo no estoy en la cabeza de la señora, ella sabrá por qué se ha expresado de esa manera, pero lo único que nosotros hacemos es continuar, señora Delta, con nuestro trabajo. Eso yo creo que es un tema que no tiene mayor importancia. Lo importante en este momento es, por ejemplo, qué leyes están dando. ¿Qué es lo que la gente está viendo con el accionar del Congreso de la República, con leyes como la eliminación de la detención preliminar, que ahora sabemos que han reculado, han retrocedido en esa decisión? Pero sigue vigente, pero que está no vigente, promulgada. Exactamente, está vigente y hasta que formalmente se deje sin efecto y se recupere el texto original, y esperemos que no hayan modificaciones sorpresivas, que no hayan requisitos de pronto que se incorporen, sino que se regrese al texto original, que es con el cual hemos venido trabajando. Y el texto original tiene que ver con que incluso en delitos no flagrantes se pueda determinar una prisión preliminar. Exacto. Porque ahora ya, por la información que tenemos, por ejemplo, la gente que fue detenida en esta estafa de la cooperativa ELU, así es, va a salir libre. Están solicitando. Hace un par de días o 3 días salió libre una banda que había sido detenida preliminarmente antes del pedido en Guaura. En Guaura, las Llenas Verdes, sí. Vía apelación, porque ellos estaban con detención preliminar, vía apelación solicitaron, ¿no?, que se aplique esta ley y se aplicó inmediatamente. Al juez de segunda instancia no le quedó otro camino. Entonces, los efectos nocivos de esa eliminación de la detención preliminar, en realidad, no es que hacen prevalecer la presunción de inocencia, como algunas personas que desconocen estos temas están afirmando. Lo que está haciendo es hacer prevalecer de que las personas con fuertes elementos, con pruebas que hay sobre ellos y que los conectan con los delitos, se evite su fuga, se evite su escape de la justicia, su abstención a la justicia. Por ejemplo, si esto hubiera estado vigente cuando detuvieron al violador y asesino de esta niña de 12 años, hubiera podido salir libre. Así es. Esa es la consecuencia que trae, y va a traer muchas más, con los allanamientos, donde también se encuentran
fuertes pruebas, elementos respecto de las personas involucradas para inmediatamente detenerlas preliminarmente, y es falso, es un mito, es algo que dicen de que se abusa de la medida. No se abusa, pueden haber errores, pero hay un detalle. Cuando el Ministerio Público solicita a instancia de la policía que se decrete una detención preliminar, pasa por el filtro judicial. Mire, son 3 filtros: policía, fiscalía y poder judicial. Entonces siempre hay una garantía de una buena aplicación. Pero en realidad sí ha habido casos de exceso, por ejemplo, de pedido de prisión preventiva. Y eso es lo que también ha generado, algunos dicen, una especie de venganza de parte del Congreso de la República, donde además hay varios que están investigados preliminarmente. A ver, son 2 figuras muy diferentes que no hay que confundir. Una es detención preliminar, es cuando se inicia la denuncia y hay fuertes elementos que vinculan al sospechoso para detenerlo preliminarmente hasta que se culmine la investigación, y recién allí se formaliza y se puede pedir la prisión preventiva. Pero la votación en ese sentido y a favor de eliminar la prisión preliminar ha sido abrumadora. Y después el presidente del Congreso o el propio titular de Justicia que promulgó la norma señala que no habría que revisar. Entonces, allí es donde uno se pregunta hacia dónde, con quién o contra quién están jugando. A ver, el problema es que me temo que se está legislando muy apresuradamente o hasta con improvisación, porque ese paquete de 4... Motivación. Habría que preguntarles qué motivaciones hay, pero lo que se ve objetivamente es que hay un poco o bastante improvisación. Las 4 leyes que han salido, 2 de ellas son abiertamente inconstitucionales. El tema de la detención preliminar, correcto, la 32.182, que habla de la penalización a los criterios jurídicos de los jueces y de los fiscales, generando una nueva forma de prevaricato, solamente por no ordenar prisión preventiva, por no decretar detención preliminar. Es decir, se está exacerbando la persecución a los operadores de justicia con cuestiones no objetivas, con cuestiones, yo diría, hasta buscando un poco amedrentar. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, se presume, se presiente una especie de amedrentamiento de parte del legislativo y el propio ejecutivo en relación al trabajo de la Fiscalía, dice usted. No solo de la Fiscalía, sino del Poder Judicial también, porque se penaliza los criterios de ambos operadores, de jueces y de fiscales, para constituir como faltas graves el hecho de que no, por dar libertad a detenidos en flagrancia. Señora Delta, hay detenciones en flagrancia que también son abusivas, que son extralimitadas, que no son razonables o racionales. Siempre la detención en flagrancia tiene que ser calificada legalmente, jurídicamente. Por eso no se puede obligar con una ley de que se constituye falta grave. Mire, falta grave al juez o al fiscal si es que no ha proseguido ese trámite y no ha denunciado luego de la flagrancia. O sea, no, y también no le permite calificar. Criminalizar, por ejemplo, si por el trabajo periodístico aparece una filtración en el Ministerio Público y se criminaliza no solamente al o fiscal o fiscales, no sé a través de qué metodología, que comprueben que se ha filtrado, y al propio periodista. A ver, la filtración, cuidado. No solamente los hechos los conoce el fiscal, la Fiscalía trabaja con la policía. ¿Por qué se quiere penalizar solamente al fiscal si la filtración también podría producirse de alguna fuente policial? Porque la información de una investigación preliminar, en su gran mayoría, en más del 90%, la conoce también la policía. ¿Qué sucede si esa filtración se dio no por la Fiscalía, sino por la policía? ¿Van a culpar de todas maneras al fiscal? Esa es la legislación improvisada a la que me estoy refiriendo. Y con esto no estoy atacando al Poder Legislativo, no estoy faltando el respeto, estoy diciendo las cosas de manera objetiva y comprobada, porque además ni siquiera era necesario llevar adelante esta legislación de la 32.182. Ya existen mecanismos legales, existen normas en el Código Penal que sancionan
penalmente, legalmente, a los jueces o fiscales que han omitido funciones, que han retardado la justicia, etcétera. ¿La Fiscalía de la Nación ha estado funcionando bien según su criterio? Cuando usted ha ingresado, ¿qué es lo que ha encontrado que tiene que reformar urgentemente? Urgentemente, lo que se tiene que hacer es replantear o reforzar, fortalecer el tema de los turnos. ¿Qué sucede? Hay todavía una alta provisionalidad, ¿no? Se tiene que trabajar en eso con la Junta Nacional de Justicia para que se sigan convocando a concursos y se pueda tener mayor nivel de titularidad, que es una garantía por lo menos de personas que están debidamente preparadas, que han pasado por un concurso, porque la provisionalidad siempre es un riesgo. Hay un proyecto por un lado. de ley de la congresista Echaíz como para eliminar la Junta Nacional de Justicia y cambiarla por una escuela de magistrados. ¿Usted ha evaluado eso? ¿Ha visto esa iniciativa y cómo la toma? En realidad yo discrepo con esa iniciativa, con todo respeto, porque lastimosamente no se han medido los efectos, sobre todo presupuestales y aspectos funcionales. No se puede poner como cabeza de esa Escuela Nacional de la Magistratura a los mismos jueces o fiscales supremos que están en actividad o que son jubilados, porque no extrae los nombramientos de los nuevos magistrados con otras personas u otros funcionarios. Eso por un lado, pero también hay una iniciativa que estaría solicitando que, por ejemplo, en las próximas elecciones con un Senado, sea el Senado el que determine a jueces y fiscales. Eso es lo más grave. Eso sería un retroceso, porque como recordamos hace muchos años, los magistrados eran elegidos por el presidente de la República, o sea, había un fuerte control político de la magistratura y ya sabemos las consecuencias que pueden traer. Impunidad de pronto para determinados personajes del ámbito político. No queremos retroceder a eso. Por eso siempre tiene que haber la separación de poderes. Las instituciones encargadas, Ministerio Público investiga y persigue los delitos. Policía hace su labor. Poder Judicial. ¿Siente que hoy están trabajando de manera independiente o siente que hay amenazas de parte de los otros poderes del Estado en relación al concepto de justicia? Estamos trabajando independientemente, mantenemos nuestra autonomía, pero con la legislación que se está dando, señora Delta, sí sentimos que es un desarme de nuestras funciones. Pero no solamente la legislación, es decir, hemos escuchado más de un ministro, al primer ministro, a la propia presidenta, hablar de que los fiscales sueltan, ¿no?, a los delincuentes cuando quieren. Y lo que se ha señalado, y sobre todo el titular del Interior, ha indicado en más de una oportunidad que hay pues una debilidad de parte del Ministerio Público en relación a este tipo de decisiones. Y lo ha dicho también el jefe de la policía, es decir, se ha enfocado en señalar que el Ministerio Público no está cumpliendo con su trabajo. No, esa es una narrativa que yo lamento mucho porque lo sorprendente es de que cuando se dan esas afirmaciones no se habla con cifras objetivas y corroboradas. ¿Dónde están las cifras de que nosotros liberamos a la mayoría de detenidos en flagrancia? No es así, no es así, no está comprobado. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Es más, también podríamos decir lo mismo, que muchos policías están incursos en bandas y están actualmente detenidos o están procesados, ¿no? Incluso ya hay sentenciados porque están incursos en muchas situaciones ilegales. Pero acá no se trata de hacer comparaciones, porque si no entramos a un tema hasta de ataques interinstitucionales. De eso no se trata. Acá tenemos que seguir haciendo están buscando es buscando culpables y la situación es evidente. Muchas veces hay indignación de un lado y de otro, primero por los temas de inseguridad y segundo por los temas de la cadena de la imposición de justicia, que es lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? Sobre eso permítame. Yo tengo 5 semanas que estoy en el cargo. Correcto. Y ya desde la tercera semana aproximadamente hemos convocado al equipo técnico del Ministerio del Interior para que se acerque al Ministerio Público. Tenemos un plan que hemos esbozado, lo estamos afinando incluso, respecto a qué mecanismos y qué medidas urgentes se pueden implementar para el tema de seguridad en ciudad. Fortalecer la inteligencia policial. Queremos trabajar con ellos de la mano para ver qué problemas o qué inconvenientes tienen, por qué no hay una mejor inteligencia. Hay una debilidad ahí, cree usted. Identificamos, porque si no, ¿cómo están actuando tan abiertamente, tan impunemente muchos por ejemplo, prófugos como Cerrón,
¿no? Por ejemplo, número uno. Número dos, Mónica Boluarte, que es el hermano de la Fortalecer. presidenta. fortalecer el patrullaje. Y patrullaje no solamente el clásico, que es con carros o motos o con policías a pie, sino con drones, con mucha tecnología. Tenemos esos dos aspectos nada más para dar, ¿no?, una pizca de lo que estamos nosotros preparando. Eso queremos compartirlo, queremos trabajarlo conjuntamente con el Ministerio de Justicia, con la Policía ¿Cree que hay Nacional. disposición del Ministerio del Interior, de Esperemos que Justicia? sí, porque tuvimos una primera fecha y no vino el equipo completo. Los hemos citado para este martes 17 y yo espero que el señor ministro del Interior envíe a su equipo de técnicos, de expertos Sí. en seguridad ciudadana para trabajar conjuntamente con nuestros asesores. Doctora, vamos a hablar de los equipos especiales, porque también allí hay varios temas. Primero que nada, hoy en la noche nos hemos enterado que se ha formalizado una investigación preparatoria contra José Domingo Pérez, fiscal Lavallato, y por un presunto enriquecimiento ilícito. Sí. ¿Cuál es el proceso en ese sentido y si en todo caso una investigación de esta naturaleza podría provocar la suspensión del fiscal? Bueno, en principio el Ministerio Público solamente tiene que basarse en elementos objetivos y de lo que hemos encontrado en dicha carpeta es que hay una pericia. Ahora, ¿Cuál es el elemento objetivo ahí? la fase preliminar, permítame, la fase preliminar es para recabar diligencias urgentes, necesarias, inaplazables. En realidad, lo que no queremos es que se siga distorsionando la investigación preliminar. Y como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto Correcto. desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa, que es la investigación preliminar. No es acusación, ¿Preliminar o preparatorio? perdón, preparatoria. Correcto. No es acusación, es una etapa donde con intervención judicial garantista se va a continuar y se va a recabar mayor Pero ese es un acervo segundo probatorio. nivel, es decir, encaminado a partir de los indicios a una investigación que va en dirección a Sí. determinar si hubo o no delito. Exacto, ¿por qué? Porque incluso se está ordenando para que se pueda precisar aún más el objeto de la pericia, ya que hay incluso también observaciones de la propia parte denunciada, en este caso ya imputada, formalizada. Pero en ese proceso, digamos, él va a continuar en la misma función, Está en más su allá de la derecho, investigación. está en su derecho, claro que sí. ¿Por qué? Porque no es de una entidad tan grave, al menos es lo que estimamos, como para solicitar una suspensión o retirarlo del caso, lo cual no correspondería en este estadio, no correspondería. Y en el caso de EFICOP, ¿no?, que se ha desactivado, salió la señora Marita Barreto, y han pasado los fiscales o van a pasar a anticorrupción. Esto se ha entendido de varias maneras. Explíquenos. Es decir, primero que nada, ¿usted tenía algo personal con Marita Barreto o viceversa? Para nada, jamás ha habido nada personal. Es más, desde que yo me reincorporé el año pasado y asumí el caso de la señora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, la relación de trabajo y de coordinación, toda vez de que ella seguía asumiendo los casos de los no aforados, ¿verdad? Sí. Y quien habla de los aforados. Hemos estado en un intercambio de información constante, la mejor de las relaciones. Así es que por ese lado los mitos quedan, creo yo, totalmente descartados. Nada personal, como diría No la canción. existe, jamás ha existido ni existirá. Solamente trabajamos, es lo que a mí me corresponde y la señora ¿Y usted también. cree que es una buena fiscal, al menos al margen de lo que se pueda decir y de lo que a mí me consta. ha hecho bien su trabajo? Si no, no estaría en la situación en la que se encuentra, ¿no? Bueno, ese es un tema puntual, es un tema específico, que eso lo ha evaluado la Autoridad Nacional de Control y ya la Fiscalía Suprema, que antes estaba a mi cargo, está siguiendo también la investigación respecto de esa presunta filtración de información o revelación de datos de colaboradores, de personas de un proceso. Pero ahora, el tema Pero de- desactiva y envía fiscales a... No he desactivado, hay que leer bien la resolución. Correcto, por eso le pregunto, Sí, porque han no. habido varias interpretaciones. Lo que sucede es que a veces hay mucho sensacionalismo y mucha desinformación, así como se desinforma. Aquí recurrimos a la fuente. A la fuente, por supuesto. ¿Qué decimos allí? Sí, efectivamente, es necesario incorporar el equipo sin desactivarlo, se incorpora, se suma.
no es que se absorbe, no, se suma al subsistema anticorrupción, especializado anticorrupción. ¿Para qué? ¿Quién tiene a la cabeza a quién? Hay una coordinadora nacional, que es la doctora Scarlett Laura, para que tenga una sola coordinación y se puedan unificar criterios, porque la materia natural de EFICOP es anticorrupción. Ahora bien, EFICOP ha estado siendo, es verdad, siendo objeto de muchos ataques totalmente injustificados. ¿Usted cree que son injustificados? Porque muchos dicen que se ha politizado también, bueno, ¿no? la carga de la investigación. Le estoy transfiriendo lo que señalan. A ver, se dice, pero nada se prueba. Tanto así que todos los fiscales de ese equipo importante que ha venido trabajando muy bien y del cual yo no tengo ninguna observación, no tienen quejas, no tienen denuncias, no están cuestionados, o sea, más ¿las allá. líneas de investigación y los casos van a continuar exactamente igual? Exactamente, tanto así por eso, para un poco incluso desahogar la carga muy abrumadora que tienen y la cantidad de diligencias pendientes por llevar adelante, se ha decidido estratégicamente por el momento que se dediquen exclusivamente a la carga que tienen. Pero había información de que, se había señalado que querían renunciar los que estaban trabajando en EFICOP. No ha llegado ningún pedido formal hasta el momento a nuestro despacho, a la Fiscalía de la Nación. Entonces, está absorbida, van a trabajar en los mismos casos, pero hay algunos cambios. En el caso de la policía que apoyaba este trabajo de EFICOP, ¿o habrán otros policías? No, eso ya lo deciden con la coordinación. Ellos son los que señalan, designan y solicitan con qué equipo policial pueden trabajar, porque ellos mejor que nadie conocen y saben quiénes son los más experimentados, los que tienen buenas competencias en su labor policial. Entonces, eso ya queda en manos de ellos. En su opinión, entonces, en resumen, el EFICOP estaba haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. No tiene nada que ver con cuestionamientos. ¿Bajo el comando de la señora Barreto o no? Sí, estaban trabajando muy bien. Ahora vino el tema de la suspensión. Eso de alguna manera vino ciertamente a desmoralizar al equipo, porque siempre es una unidad, hay bastante cohesión, como usted comprenderá, pero se va la líder del equipo y de pronto quedaron así un poco desconcertados. ¿Y ella seguirá suspendida hasta que termine la investigación? Tengo entendido hasta abril, y ahí ya se definirá su situación jurídica, pero mientras tanto tenemos que seguir fortaleciendo y además con los recursos que tenemos que optimizar, porque un presupuesto bastante limitado con el que contamos, no podemos tener a un equipo separado de lo que es su ámbito natural, que es anticorrupción. Ahora, la anticorrupción, o sea, el trabajo de anticorrupción es complicado porque va a las esferas más altas del poder. Estamos hablando desde la presidenta de la República, ¿no?, hasta los funcionarios, los congresistas y los ministros que estén involucrados en investigaciones. Entonces, es una situación muy delicada que se necesita mucha precisión y evitar, primero, la judicialización de la política o la politización del Poder Judicial, ¿no? A ver, de la Fiscalía. De la Fiscalía, del Ministerio Público. Bueno, por mi parte, al menos de lo que yo voy a siempre ser una convencida, es que el trabajo tiene que ser objetivo, legal, cohesionado y sin ningún sesgo, ni político, ni de interés particular o de grupo de nadie. Pero me permitirá, doctor Espinosa, que eso evidentemente lo hemos escuchado en otras autoridades, y ¿qué nos garantizaría que eso efectivamente ocurra con usted? O sea, se lo pregunto con absoluto respeto en el sentido de la ciudadanía está esperando que finalmente sepamos exactamente y que le caiga a quien le caiga lo que tenga que caerle, ¿no? Ni estar a un lado, ni estar al otro, ni tampoco abusar del poder cuando uno lo ostenta. Así es, totalmente de acuerdo. Al menos de mi parte, tenga por seguro de que vamos a cautelar tanto los sesgos al interior como al exterior. Me explico, los fiscales, si trabajan bien, se mantendrán en sus cargos y no serán denunciados o no serán separados de los casos. Y por otro lado, los casos hacia afuera, no se va a blindar a nadie. Corrupto que se encuentran elementos, pruebas, será llevado a juicio. Eso sí, yo me voy a encargar de eso y
Y precisamente para eso es el plan que hemos elaborado de fortalecimiento de las fiscalías especializadas, de las fiscalías penales, para que esto se tenga muy en claro. Ahora, volviendo al caso de las investigaciones o indagaciones que hay en relación a la presidenta Dina Boluarte, entiendo que hay por lo menos dos que ya están en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una es muertos por las protestas al inicio de su gobierno y el tema Rolex. ¿Cuántas otras hay y en qué situación se encuentran? Sí, precisamente acá hemos traído la lista de la señora, no, son dos precisamente, permítame por favor. No, sí, con todo eso. Acusaciones constitucionales que Así son es. denuncias constitucionales. Sí, y que lamentablemente dicen que están en trámite, pero hay un detalle. En el reglamento del Congreso no existen plazos para la tramitación de denuncias constitucionales. Y yo de verdad exhortaría al Congreso de que modifique su reglamento para que puedan haber plazos razonables en el que no pasen pues meses o años algunas denuncias constitucionales que nunca se ven. Eso en realidad nos debilita, estamos esperando. Y no solamente de la señora, sino de muchos más. Y justamente usted envió, digamos, una invocación, una carta al Congreso de la República, señalando que efectivamente hay un conjunto de denuncias constitucionales contra congresistas que están ahí encarpetadas. Así es. ¿Y ha tenido alguna respuesta sobre eso? Solamente de que están en trámite, nada más. Pero trámite, o sea que han pasado a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Más allá no se nos ha dicho de que ya se va a calificar o va a haber un pronunciamiento, una resolución ya de fondo. Entonces, la verdad van a pasar los meses, mire, ya va a ser de enero a septiembre se han enviado todas las denuncias, en total son 19, no son 16, son 19, denuncias constitucionales, de las cuales que involucran las de la señora presidenta. Que son dos. Así es. ¿Y el resto de indagaciones preliminares que hay en relación a los casos mencionados de la presidenta Boluarte, cuáles son? Tenemos varias que están acumuladas, permítame, acá está. De enriquecimiento ilícito. Sí, uno. Tráfico de influencias que está acumulada. Hay algunas que se han acumulado por temas ya que son de la misma tipificación. Contra la Administración de Justicia, omisión ilegal del acto de su cargo, ¿no? Correcto. Está eso también quisiera aprovechar en aclarar. No se le está investigando porque haya pasado una cirugía. Se está investigando porque aparentemente o presuntamente habría hecho abandono del cargo por horas, por días, sin justificación o sin haber comunicado al Congreso como corresponde. ¿Comprende? Esa sería la presunción del delito. Por cirugía, abandono de cargo sería. Porque se fue de paseo, o sea, puede ser la razón cualquiera, no es el tema de la cirugía. Uno es libre de hacer lo que desee con su vida, con su cuerpo, sino es por las horas que aparentemente habría dejado de ejercer la presidencia, que habría estado incapacitada, ¿no? De pronto en estado inconsciente, estado inconsciente, etcétera. Entonces tenemos claro, lo que pasa es que se han invocado varias cosas, ¿no? Esta sería, digamos, la presunción de la comisión de un delito que correspondería a indagar encubrimiento personal a la fiscal de la Nación. Otra cosa sería si es que esto se puede someter a una vacancia o es una infracción constitucional. Sí, exacto. A ver, infracción constitucional puede llevar a la vacancia, eso no hay duda, pero también no dejaría de ser un tipo penal, un delito, y eso pues seguiría un procedimiento. Para eso es la denuncia constitucional. Hay por lo menos 3 carpetas, ¿no? Tenemos de las 300 que hemos recibido y que nos estamos abocando poco a poco, les soy sincera, pero hay por lo menos 3 a 4 o 6 carpetas más que se están incluso en etapa de calificación. Sí, que son recientes, porque hay muchos ciudadanos también. Y en la etapa de calificación es donde se determina si esto se sigue investigando o no. Si amerita abrir o no abrir investigación, porque hay ciudadanos que están presentando también denuncias contra la señora. Sí.
¿Ciudadanos comunes y corrientes? ¿Ciudadanos...? Sí, ciudadanos, sí. Acá tengo Irma Lencaster, no, perdón, no tengo acá el nombre, pero sí, son varias personas. No todas son de oficio, como usted comprenderá. Algunas también ingresan por acción libre de los ciudadanos. ¿Y cómo responde ante la apertura de denuncias o indagaciones que señala la presidenta? Son por, ella la ha llamado como una leyenda mediática, es decir, a partir de una denuncia de los medios de comunicación. ¿Esto es real? Es decir, ¿se abre una carpeta indagatoria porque sale en un medio de comunicación o es que hay indicios razonables para abrir una carpeta de investigación? Porque es muy fácil decir algo, pero por eso se lo pregunto a usted, ¿no? Sí, no es que se abre inmediatamente. Primero se verifica la información y si hay una declaración como la que surgió del señor ex primer ministro Otárola, ¿no? Que confirma, entonces, digamos, la cirugía. Ante una situación así, bueno, es necesario abrir la investigación, pero no es que solo por el hecho de una noticia se abre inmediatamente la investigación. No. Tiene que previamente verificarse, corroborarse esa información para darle visos de un mérito, de una necesidad de investigación. No es automático. Ahora, en otros testimonios, cuando ha acudido la presidenta Boluarte a la Fiscalía de la Nación, en muchos de los casos se ha acogido, digamos, al derecho del silencio, es decir... Es un derecho. Sí. Por supuesto que es un derecho, pero en todo caso la obligación de la Fiscalía también es llamarla cuantas veces sea necesario. Por supuesto, si tenemos hechos que son necesarios corroborar con la persona que está investigada y para darle la oportunidad que pueda brindar un esclarecimiento, se le da el espacio. Ahora, nada obliga, no se le puede constreñir a que declare. Si declara bien y si no declara, podemos recurrir a otros elementos que son periféricos, complementarios. Se lo pregunto porque también dentro de este mensaje, cuando le demanda a la fiscal de la Nación a que le diga fecha y hora para ir a testificar sobre estos casos, ¿no? En varias ocasiones ha ido con el abogado, se ha acogido a su derecho de no declarar y esto podría pasar también ahora. Es decir, por un lado hay una demanda y por el otro lado sigue un curso que está vinculado a lo que más le convenga, ¿no?, en su defensa personal. Entonces, bajo ese razonamiento, ese emplazamiento hay que tomarlo de manera positiva, porque si está pidiendo que se le cite es porque desea declarar y desea dar información. Yo lo tomo positivamente, veremos qué pasa el día 2 de enero. Sí. Vamos a ver efectivamente qué pasa. Y ahora, hay un tema final, que no por eso es importante, que tiene que ver con lo que se ha señalado esta semana también. A propósito, en un contexto terrible del asesinato de esta criatura de 12 años, sí, que fue violada y asesinada, se ha comenzado nuevamente a discutir o a plantear la pena de muerte. Usted ha tenido unas declaraciones respecto a eso. Sí. Y la pregunta ¿es posible efectivamente reinstaurar la pena de muerte en nuestro país? ¿Bajo qué condiciones? Y si eso, desde el punto de vista de la justicia, del Ministerio Público, podría disuadir, ¿no?, de que se cometan estos execrables delitos. Tendrían que pasar dos cosas para que se reinstaure la pena de muerte. Primero, retirarnos del Pacto de San José de Costa Rica. Que toma todo un tiempo. Toma todo un tiempo. Y modificar la Constitución. Porque, por ejemplo, en el artículo 44, si mal no recuerdo, de la Constitución, habla de que son deberes del Estado, además de cuidar la soberanía, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, ahora, la Constitución en su artículo 132 dice que no se puede someter, por ejemplo, a consulta popular o a referéndum, nada que recorte derechos. Estamos hablando acá, pueden ser derechos de criminales o lo que fuere, pero eso, digamos, ¿sería inconstitucional o no? Por supuesto. O sea, someterlo a una consulta. Por supuesto, sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución misma señala de que estamos nosotros siempre respetando y resaltando el respeto y la primacía de los derechos humanos. Somos un país, hay muchos artículos que hablan... Ahora, parafraseando lo que acaba de decir el ministro de Educación, si es que dice que no entendió la pregunta sobre los muertos de la protesta, y, digamos, derechos humanos, y voy a ponerlo entre comillas, para las ratas, es decir,
cualquier violador ante una circunstancia de esa naturaleza, evidentemente genera una indignación popular. Así es. Y este debate en este contexto genera también que la gente diga, esta es la salida. Pero yo se lo pregunto a la fiscal de la Nación, ¿es una salida la pena de muerte? No es la salida. Es una salida fácil, es una salida corta, inmediata, pero no va a resolver nada. ¿Sabe por qué? Porque también si nosotros vemos el Código Penal, estamos con muchos delitos que tienen cadena perpetua, por ejemplo. 30 años, bueno, 25 ese años. tiene una cadena perpetua, o sea, Ya. violación con muerte. Perfecto, que es muerte en vida, ¿no? Pero ¿ha bajado por eso la delincuencia? ¿Han bajado las violaciones? Las penas para violaciones no bajan de 26 años como pena máxima, 15, 26 años, 30 años, cadena perpetua respecto de menores. Entonces, no disuade, no desanima a la delincuencia, menos lo será la pena de muerte. Y aparte de eso hay algo muy importante, que yo lo dije en una intervención anterior. Sí. ¿Qué pasa si hay errores judiciales? ¿Qué pasa si hay un error judicial? En Estados Unidos, donde tanto se toma como ejemplo de que hay pena de muerte, pero suelen haber errores. Una última pregunta, la situación de Pedro Castillo, ¿cuál es en términos de investigación penal? Bueno, sí, se le está investigando, se está prosiguiendo, ¿no? Con todas las garantías, tiene sus audiencias, está ejerciendo su derecho pidiendo tutelas, pero todo continúa y vamos a ver, ¿sí? El resultado. Muchísimas gracias, doctora Espinosa, por estar con nosotros aquí en Punto Muchas Final. gracias Muy a amable. usted por la oportunidad. Esta es la primera, espero que no sea la última. Encantada. De que usted Muchas gracias. venga a responder sobre los temas que son tan importantes Sí. para la vida del país. Muy amable.